El siguiente podcast tiene como finalidad la obtención del título de biólogo del alumno Pablo Alonso Montalvo Cid por medio de la modalidad Proyecto de Apoyo a la Divulgación. El pequeño mundo de los insectos está lleno de enormes maravillas que muchos desconocemos. En él hay formas, tamaños, colores y hasta olores que no se imaginan. Es por ello que a través de 7 capítulos queremos presentar un poco de los insectos que nos rodean y que, aunque sumamente abundantes, casi siempre pasan desapercibidos. Mi nombre es Pablo Montalvo y les doy la bienvenida a este podcast titulado Es sobre bichos, un acercamiento a la diversidad de insectos en México. El día de hoy hablaremos sobre otro de mis órdenes favoritos, uno sumamente fascinante, aunque incomprendido y lleno de prejuicios, el orden Diptera. Para esto nos acompaña el doctor en ciencias Omar Ábalos Hernández, quien ha enfocado algunos de sus trabajos de investigación en estos insectos. Desde el 2009 ha impartido clases a nivel de licenciatura y maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando también en la colección de insecta del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, profesor, muchas gracias por recibirnos, por aceptar nuestra invitación, pues para unirse a este podcast de divulgación y pues ayudarnos a llevar estos insectos a muchas más personas. Gracias a ti, con mucho gusto. Bien, pues para empezar con el capítulo de hoy, pues quisiera irlo introduciendo un poco más. eh, y bueno, para que la gente lo vaya conociendo también. Eh, Primero que nada, ¿qué es lo que lo llevó a usted a estudiar biología? Pues está muy relacionado precisamente con los insectos. Yo desde muy joven, casi niño, quería estudiar insectos. Eso estaba seguro. Eh, no puedo identificar algún momento específico que diga, aquí decidí estudiar biología, o una experiencia, sino un conjunto. También hay parte de suerte. Eh, Me gustaba salir al campo, en la naturaleza, agarrar a animales, insectos, sobre todo insectos, arañas también me gustaban mucho. Y entonces eso fue así como que lo que fui desarrollando ese gusto. Y para cuando yo ya era adolescente, ya sabía que iba a estudiar biología. O sea, nunca tuve duda de eso. Después tuve algunas inquietudes con la astronomía, o incluso con la medicina, pero definitivamente lo mío era eso. Entonces no sé un momento específico para biología o inclusive para insectos, pero sabía eso. Y yo pensaba que todos los niños tenían ese gusto por los insectos y decía, bueno, a todos los niños les gustan los insectos. Y ya después me di cuenta que no, que hay unos que les tenían miedo o que simplemente no les importaba, ¿no? Pero en mi cabeza cuando era pequeño pensaba, a todos nos gustan los insectos, eso son lo más maravilloso. Entonces eso fue lo que me fue llevando. Y te digo también suerte, profesores en la prepa este, que te enseñan la biología y dependiendo de eso son muy influyentes los profesores cuando estás en la secundaria o en la prepa, que ya empiezas a tener profesores específicos de cada materia. Y si toca un muy buen profesor de ciencias, de biología, de química, te encaminan hacia eso. Sí, sí, definitivamente. Y bien, una vez que entró a la carrera, o incluso, bueno, una vez ya que se enfocó más en insectos, eh, ¿qué lo hizo inclinarse hacia las moscas? Pues también fue en parte por suerte. Mira, yo entré a la universidad cuando fue la huelga por las cuotas. Entonces, también eso, sabía que estaba en la UNAM. Había otras opciones y pude haberme ido a otras universidades, pero yo quería la universidad, la UNAM. Entonces me esperé. Y en ese lapso tuve la oportunidad de ir a trabajar en la colección de moscas del Instituto de Ecología de Jalapa. Y con el doctor Vicente Hernández. Y ahí pues me pusieron a montar moscas, bueno, a ponerlas en alfileres, a identificarlas, a separarlas. Y pues eso fue como parte de lo que después me encaminó. Después entré a la carrera y pues al principio no estaba. Sabía que iba a estudiar insectos, pero no empiezas a estudiar insectos, ¿no? Tienes tus gustos. Y después ya te vas especializando. Y cuando tocó el momento de saber qué es lo que iba a estudiar, o sea, a qué grupo me iba a dedicar,
y qué iba a hacer con ellos, iba a hacer ecología, taxonomía. Eh, Me puse a leer y encontré lo de los órdenes grandes, ¿no? O sea, los órdenes más diversos. Porque hay muchísimos órdenes de insectos, bueno, 30 y tantos órdenes de insectos. Pero hay unos más grandes como es Lepidoptera, los mariposas, los escarabajos, abejas, hormigas y moscas, que son los más grandes. O sea, pues alguno de estos, porque no es solamente de que te gusten, eso es muy muy importante, pero también pues de que eso vas a vivir. O sea, necesita tener cierta importancia económica. Entonces, leyendo de qué es lo que hacían, eh, me di cuenta que las moscas son de lo más importante. Yo creo, o tengo la idea de que son el orden o incluso el grupo de animales que es más importante para los humanos, con el que más estamos relacionados, con el que más tenemos contacto. Y eso, más aparte que ya tenía las experiencias de haber ido a la colección de Jalapa, pues fue lo que me encaminó a estudiar moscas. Y ya después eh, me di cuenta de eso, que son increíbles, de que son la que económicamente y médicamente son de los más importantes. Ahora, esto podrías decirlo de cualquier grupo, ¿no? Cada quien se entrevista a uno de Sí, mariposas te va a decir, son muy importantes. Uno sí. de hongos o de bacterias, porque hacen cosas increíbles Ujú. todos los seres vivos. Pero es- yo creo que hay argumentos suficientes o ejemplos para decir que las moscas son del grupo de insectos y de animales y quizá como con las plantas de seres vivos que son donde tenemos más contacto. Sí, sí, definitivamente. Bien, bueno, usted ya mencionó que estudió aquí en la UNAM. Ujú. Este, pero bueno, además de la UNAM, pues tenemos otros lugares a los cuales acercarnos justamente para enfocarnos en moscas, ¿verdad? Sí, mm, no solo en moscas, Ujú, insectos en general y depende del enfoque que quieres darle. Por ejemplo, para estudiar insectos, la taxonomía, la parte de identificación, tenemos aquí las colecciones de insectos más grandes y la UNAM es de lo mejor para ujú, cualquiera. Pero, particularmente para moscas, hay otros grupos, hay otras instituciones donde se puede, dependiendo de cómo lo quieras enfocar. Por ejemplo, de medicina, para medicina, se tienen instituciones, centros médicos, centros de investigación de epidemiología o de biotecnología, porque pues las moscas son transmisoras, ¿no? Los mosquitos son transmisores, entonces eso es muy estudiado. ujú. También son importantes en la agricultura, la ganadería. Tenemos el ejemplo del gusano barrenero del ganado. Sí. Y ahí, por ejemplo, está la Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene un muy buen programa de agronomía. En el norte, la Universidad Autónoma Agraria de Antonio Narro. Y, digo, o sea, centros incluso de medicina donde se pueden estudiar moscas, pero ya están enfocados a eso. Entonces, en general, la universidad, la UNAM es importante por las colecciones que tiene. Ujú, Entonces, sí, pero sí hay otros lugares. ujú. Ok. Y bueno, justamente teniendo estos lugares a los cuales nos podemos acercar, también hay distintas personas a las que nos podemos acercar, otros investigadores dentro de este orden, ¿verdad? Sí, es complicado hablar de un especialista en moscas, Ujú, porque pues es un orden de los sí. más diversos, como por ejemplo con escarabajos, incluso mariposas. No hay un especialista en todo el Ujú, orden, sino en grupos más pequeños, ujú, familias. Por ejemplo, yo trabajo con moscas abeja, ujú, les llaman bombílidos, que son moscas que parecen abejas. Entonces hay especialistas particulares de cada una de estas familias. Quizá el entomólogo y dipterólogo más famoso es Willy Henning, el que hizo la sistemática filogenética, que estudiaba moscas. A nivel mundial te puedo hablar de lo que yo conozco de la familia, que está Neil Evenhughes en Estados Unidos, que es el más, actualmente, el investigador más importante para esa familia. Y los chinos muchos investigadores chinos están publicando, no solo de moscas, sino de muchos grupos. No sabría decirte los nombres, ujú. no sé ni cómo pronunciarlos, Sí. pero están sacando muchos trabajos. Eh,
Acá en México tenemos especialistas, ya te comenté de Vicente Hernández en el Jalapa, que trabaja con tefrítidos, que son moscas de la fruta, muy importante para la agricultura. También está Enrique Ramírez del Instituto de Biología, pero en la estación de Chamela, no aquí en la ciudad, sino en Chamela, que trabaja con sírfidos, moscas que visitan flores, moscas de las flores. Sergio Ibáñez, también en Jalapa, que trabaja con moscas parásitas, bueno, con vectores, con hematófagos. Y eh, otros investigadores que no trabajan específicamente con moscas, como el doctor Atilano Contreras, que trabaja con insectos acuáticos. Y dentro de esos, algunos de esos insectos son moscas, ¿no? No es especialista de moscas, pero trabaja, comparte con eso. Hay muchas otras familias aquí en México que, pues, que no tienen ningún especialista, ¿no? Hay investigadores jóvenes que están, ya sean estudiantes de estos que ya son especialistas, que se están enfocando en familias poco estudiadas, pero muy importantes, como precisamente Taquini de California, de los de la gusano barrenador, y estudiantes de posgrado que también están encaminándose a eso. Pero todavía quedan muchas familias que son abundantes, diversas y que no están estudiadas. Sí, hay muchísimos grupos a estudiar, ¿verdad? Con los cuales trabajar. Bueno, yo creo que las ideas que hay hacia las moscas en general pues para el público, para la sociedad, como que marca mucho el acercamiento de las personas hacia estos insectos. Es común que cuando digo que estudio moscas piensan las personas que son las moscas de la casa. Sí. O las moscas de la basura o las moscas del excremento. Y pues no, hay muchísimas moscas y cuando les digo, no, es que son moscas que visitan flores y les enseño que las moscas que son Sí. miméticas, que imitan a las abejas y son colores dorados, Sí. con alas pigmentadas, se sorprenden y dicen, esto no pensaba que eran las moscas. Entonces, llevar una diversidad o mostrar la diversidad de moscas lo sorprende a las personas que no tienen conocimiento de cómo son las moscas en sí. Sí, sí, Mucha diversidad. justamente. Y también de que los mosquitos son parte de este grupo, ¿no? Las moscas también, eso es un poco conocido. Sí, sí, justamente. Y de hecho yo creo que, bueno, además de toda la importancia que tienen dentro de ámbitos ecológicos y como dice, económicos incluso, toda la diversidad y la variedad de formas, tamaños, colores que hay, el contraste con la imagen que comúnmente tienen ante la sociedad es algo que a mí me gusta mucho. Sí, y creo que si los conocieran podrían gustarles tanto como las mariposas, que son muy Ujú. populares por sus colores, Sí. por eso, porque son limpias, comprado con otros órdenes como las cucarachas, de eso que dicen, ay, guácala, pero Ujú. tampoco son tan sucias las cucarachas. Sí, obviamente hay unas, las de la ciudad, pero Sí. hay miles de especies que no son ni nocivas ni tampoco están en la suciedad, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bien, bueno, ahora yendo más concretamente a las preguntas del orden. Bueno, para empezar justamente a introducirlos, son dípteros, pero ¿qué significa su nombre? ¿Qué significa díptera? Díptera significa que tienen dos alas. En realidad tienen las cuatro alas de todos los insectos, pero un par de alas, el segundo par de alas, el que está atrás, está muy reducido a unas como pelotitas que se llaman balancines, Ujú. que le sirven para estabilizar su vuelo. Y las alas que se llaman membranosas, las grandes, nada más son dos, por eso son díptera. Ok. Bueno, y esta es una característica de este grupo, pero tenemos otras características que engloban a estos insectos, me supongo. Sí, hay algunas moscas incluso que ya no, que perdieron todas las alas, moscas parásitas que ya no tienen alas ni las de adelante ni las de atrás. Y se sabe que son moscas por el aparato bucal. Las partes que, bueno, se pueden reconocer por el aparato bucal. Las partes que forman el aparato bucal es características del orden y varía en cada orden. Entonces, por eso se puede reconocer. Y además de que la musculatura que tenían para el vuelo, para las alas,
aunque perdieron las alas todavía se queda esa musculatura. Okay. Entonces, lo más fácil es un par de alas y otro reducido. Ujú. Si no tuviera, también el aparato bucal. Y el aparato bucal es de las características más importantes en díptera o en los moscas, porque es lo que les permite cambiar todos sus hábitos y tener muchos hábitos. Comparado, por ejemplo, con mariposas que solamente tienen el 99% el mismo aparato, o incluso con los escarabajos que son muy muy diversos, pero todos tienen el mismo tipo de aparato Ujú. bucal. En las moscas, la razón de la diversidad es la plasticidad de su aparato bucal, que les permite alimentarse de muchas cosas. Puede ser depredadores, alimentarse de sangre, alimentarse como de desechos, como las moscas normales, succionar, eh, picar. Ujú. Ok. Y bueno, eh, como dice, el aparato bucal también es algo, una característica importante de este grupo. Eh, pero también crea distintas clasificaciones dentro del grupo, ¿verdad? O nos ayuda como a distinguir a grandes rasgos, porque a veces uno tiene como la imagen de la típica cara de una mosca, ¿no? Más o menos. Ajá. Pero también tenemos dentro de este orden Diptera, tenemos también mosquitos que pues no precisamente están con esta cara de mosca. Así es, tenemos la mosca, la imagen de la mosca común, Ujú. de las casas, que es la familia Mucidae, Ujú. y grupos similares que no son de esa misma familia, pero que son conocidos como las moscas panteoneras, que pueden ser sarcofágide, el gusano barrenador pertenece también a esa. Hay otros que se llaman los taquínidos, que son las moscas estas grandes que tienen muchos pelos, Ujú. y pertenecen a este. Hay otras moscas, o sea, básicamente tenemos ese grupo y el grupo de los mosquitos. Los mosquitos y los parientes de los mosquitos tienen la característica, tienen las antenas muy largas, eh, y las moscas comunes las tienen cortitas. Además, los mosquitos generalmente sus estados inmaduros, sus larvas son acuáticas, y de las moscas comunes o del otro grupo puede ser acuáticas, pero no necesariamente. La mayoría no son acuáticas. El aparato bucal es muy variable, no es tan importante, es más Ujú. las antenas, el tipo de Ujú. antenas. Ok. Ahora, tenemos otro grupo, por ejemplo, donde están las moscas bombílidos, Mm. los estábanos, que tampoco pertenecen a las moscas comunes, o a los ciclorrafa, asílidos, que son otro tipo de moscas muy común, muy diverso, que son depredadoras, y que tienen antenas cortas, pero no tienen el tipo de antenas que tienen los Mucidae. En cuanto al aparato bucal, sí, la mosca común tiene su aparato bucal chupador, Ujú. eso que vemos que ponen cuando están paradas en algún lugar, están sintiendo y comiendo. Y hay otros tipos de moscas con antenas cortitas, pero que tienen otro tipo de aparato bucal, como picador, por ejemplo, Ujú. succionador. Y también hay unas moscas que pertenecen al mismo grupo, las moscas caseras, pero que son hematófagas, que se alimentan de sangre y que también pueden transmitir enfermedades. Ujú. Ok. Bien, entonces, como usted dice, que el aparato bucal, las antenas para Sí, hacer esta distinción de grupos. sí, básicamente tenemos moscas con antenas largas, que son los mosquitos. Ujú. Eh, la idea del mosquito así delgado, pero, como frágil, Ujú. pero también hay de ese grupo unas moscas que son más robustas, pero Ujú. todas pequeñitas y también importante, todos sus estados inmaduros acuáticos. Ujú. Y moscas con antenas cortas. Y hay ya mucha más diversidad y Sí. más. Pero esa es la división básica. Ujú. Y me parece incluso que las mosquitas que vemos en los baños, justo pertenecen a este primer grupo, ¿verdad? Sí, sí, son moscas con antenas largas. Ujú. Esas que están en el baño. Y hay unas de esas que también pues, son hematófagas. No las del baño, pero de ese mismo grupo Ujú. son también hematófagas y transmiten enfermedades. Eso es la relevancia de los dípteros. Casi Sí, todos los grupos sí, sí. tienen algo así.
Sí, pues de nuevo, es como sorprendente que incluso dentro de un mismo grupo, hayan todavía más subdivisiones y diversidad de formas, ¿verdad? Sí, también están los simúlidos, que son como, o las mosquitas de la playa, estos Ujú. mosquitos que te pican, te dejan el efecto, que no parecen mosquitos, pero pertenecen también a ese grupo. Entonces, lo que tenemos es una diversidad, no solo de moscas, sino de todo, de Ujú. millones de especies. Y nosotros los vamos agrupando, o sea, vamos viendo las características que son similares y vamos formando grupos de acuerdo a nuestra percepción y a nuestros criterios, ¿no? Ujú. Ok. Bien, ya hablamos también la reducción alar en estos insectos, que usted menciona que les ayuda también para tener una mejor movilidad al volar, ¿verdad? Mejor control del vuelo. Sí, la evolución de los insectos o del vuelo en sí, obviamente al principio pues los insectos más primitivos o los primeros que aparecieron, no tanto primitivos, los primeros que aparecieron y empezaron a volar, pues no tenían tanta agilidad para volar. Ujú. Ahorita tenemos algo parecido a las libélulas, por ejemplo, que serían Ujú. los primeros, las formas de los primeros insectos que empezaron a volar. Y con la evolución, la tendencia en el vuelo y en las alas es primero a perder venación. Ujú. Los insectos ya que aparecieron, que van apareciendo después y van evolucionando sus alas, van perdiendo la venación. Si ustedes ven las alas de una libélula, se ven puras venas en todos lados. Sí. Y ya si los vemos de una mariposa, de una abeja o de una mosca, ya son muchos menos venas. Y la otra es a que las alas son cuatro, pero que funcionen como una sola unidad. Que suban y bajen juntas. Y eso, cada orden tiene diferentes estrategias para hacerlo. Las mariposas, por ejemplo, lo juntan haciendo un vacío o también con un gancho. Las abejas y hormigas y avispas tienen ganchos como si fuera velcro para Ujú. juntarlas y que funcionen como una unidad. Y las moscas, pues ya redujeron el segundo par y ya nada más tienen uno y pues ya. Ujú. Entonces, esa reducción es parte de mejorar la capacidad para volar. Y otra cosa de las moscas son los insectos que mejor vuelan, o Ujú. sea, que más control tienen. Eh, Hay veces que puedes ver una mosca que se queda quietecita en el aire volando sin moverse nada. Ujú. Las abejas, por ejemplo, puedes ver que están haciendo eso, pero si pones atención empiezan como a vibrar, no Sí. están precisamente quietecitas. Entonces las moscas son los únicos que pueden hacer eso. Incluso las libélulas también a lo mejor se quedan quietas, pero están Sí. subiendo y bajando, o sea, no están como si estuvieran suspendidas. Las moscas pueden hacer eso, son los mejores voladores de los insectos. Y si vamos a eso, pues de todos los seres vivos, porque son los Sí. mejores. Sí, sí, sí. Y creo que sobre todo me parece que son sírfidos de los que tienen pueden mantenerse como quietos en el vuelo. Sí, es común en los sírfidos que hagan eso. Y están cuidando su territorio. Ujú. Son territoriales y están viendo. Entonces cuando pasa algo, luego lo espantan y Ujú. se regresan al lugar donde estaban. Y se puedes quedar ahí un rato y luego si lo espantas, o sea, cuando lo estás colectando y se va, no lo agarraste y se va, regresa al mismo lugar. Sí. Sí, sí, justo me ha tocado ver eso, que bueno, de vez en cuando yo cuando estoy igual en el campo me ha tocado ver estas conductas que la verdad es que no, yo no lo había asociado, yo no sabía que eran tan territoriales, pero sí lo he visto justamente que están volando y se acerca cualquier otra mosca, otro insecto, y sí, como dice, lo espantan, pues hasta parece que le quieren dar un tope, ¿no? Para que se Ujú. vaya. Es muy, es muy interesante, como le digo, no lo había visto de esa manera, pero La mayoría de los insectos son territoriales. Ya sea para alimentación o, bueno, algún recurso, ¿no? Están cuidando algún recurso. ujú, ok. Hablamos ya un poco de los hábitos alimenticios que tienen, pero son bastante diversos. Como usted dice, hay picadores, hay que se enfocan en materia orgánica en descomposición. Eh, ¿Qué otros hábitos alimenticios podemos encontrar? Bueno,
Su aparato bucal es básicamente para succionar, ya sea introducirlo en los tejidos de plantas o de animales o de la superficie, pero son para succionar líquidos. Hay otros insectos que tienen aparato bucal masticador que sí ingieren así la parte, la materia, ¿no? Sí. Es nada más líquidos o física. Y de ahí, pues podríamos tener los que se alimentan de sangre, en todos los grupos, y no solamente los mosquitos, sino hay muchos otros grupos. Los que se alimentan de tejidos de vegetales, los que se alimentan de materia en descomposición, puede ser como la mosca común o mosca de las mosca de las basuras y eso, y depredadores también que cazan y a otros insectos les succionan la sangre, ¿no? Entonces básicamente esos son los hábitos como adultos. Como larvas también hay otra diversidad, que están los que están parásitos dentro de otro, de un animal, que están dentro de las plantas o se van comiendo las plantas, y también los que se comen la materia en descomposición. Entonces tenemos los hábitos de los adultos, de las moscas ya con alas, y de las larvas, los gusanos, ¿no? Los que se encuentran en la fruta, también en la basura. Que justo esta diferencia de hábitos entre larvas y adultos también es algo que pues a los insectos les ha permitido tener el éxito que tienen, ¿verdad? O sea, digo, no solo digamos las moscas. Es una de las teorías de que pues les permite no competir las larvas con los adultos, por ejemplo, con los ortópteros o los chapulines, y también las chinches, que son los estados inmaduros y el adulto son muy similares en cuanto a sus hábitos alimenticios. Pues estos compiten, ¿no? Tú ves a los chapulines en una misma planta y ves chiquititos y hasta adultos y están comiendo lo mismo. Los insectos holometábolos, los que tienen metamorfosis, la larva se alimenta de un sustrato y el adulto puede alimentarse de otro. Ahora, eso es más allá de solamente la competencia, sino que cuando tú tienes la oportunidad, o bueno, con en la evolución, la especie se está alimentando, digamos, de sangre o es depredador a la larva. Y cuando cambia adulto puede tener otro hábito, eso le abre una posibilidad de diversificación. Entonces se puede dividir la población en los que todos se alimentan son depredadores de larvas. Y cuando son adultos, algunos se pueden seguir siendo depredadores, otros se van a visitar flores. Entonces eso también permite la diversificación. O sea, como una oportunidad evolutiva para generar algo nuevo. Y eso es lo que hace que sean tan diversos también. No solo las moscas, los insectos holometábolos en general. Esas potenciales diversificaciones. Ok. Ligado a esto, a todos sus hábitos alimenticios, como usted dice, hay algunas moscas que visitan flores, hay otras que están alimentándose de materia orgánica en descomposición. Y en esto tenemos que tienen papeles de importancia a nivel ecológico, ¿verdad? Tienen, pues, son de peso en el ecosistema. Eh, ¿Cómo le ayudan justamente estos insectos a su entorno? Bueno, en todos los animales, todas las plantas tienen un papel ecológico. Hay algunos grupos que tienen un papel ecológico muy específico, ¿no? Que son depredadores todos. Por ejemplo, las arañas. Sí, tienen su papel de depredación y mantienen el equilibrio para que no haya tantos herbívoros. Las moscas también hay depredadoras que hacen eso. Las abejas tienen su papel de polinización, de visitar las flores y producir flores silvestres y en cultivos. Las moscas también hacen eso. Las cucarachas tienen su papel de degradación, mantienen la materia orgánica que de otra forma estaría atrapada en la materia,
la regresan al ciclo ecológico. Las moscas también hacen eso. Entonces, por eso digo, las moscas con tantos hábitos que tienen casi todos los papeles ecológicos. Y entonces tenemos moscas degradadoras, moscas depredadoras, moscas parásitas, moscas hematófagas, moscas depredadoras, todo eso. Por eso es de los más importantes. Y eso, a nivel ecológico, que no se hicieran humanos, son importantes. Para los humanos eso hace que sean todavía más importantes porque por todos los procesos biológicos en los que participan. Entonces, sí tienen muchos hábitos alimenticios y sus hábitos alimenticios le dan su importancia ecológica. Y la diversidad en moscas, particularmente en moscas, es amplia en eso. Sí, la diversidad de hábitos alimenticios es lo que les da esta importancia, esta diversidad, y relacionado con, como decía, su aparato bucal. Muy plástico su aparato bucal y puede modificarse para alimentarse de muchas cosas. También están los herbívoros, que son muy importantes, o sea, las moscas herbívoras. Y muchos de estos su importancia radica en lo que hace la larva. También el adulto, por ejemplo, las moscas polinizadoras, es el adulto el que poliniza, pero cuando son larvas es cuando más están comiendo y es cuando más relevancia ecológica podrían tener. Y también son comida de otras cosas, ¿no? Sí. Sí, justamente que al ser tan abundantes, también tienen un gran peso como alimento para otros seres vivos, ¿verdad? Sí, es parte del ciclo de la materia. Las moscas que se alimentan de materia en descomposición incorporan los nutrientes que todavía quedan en esa materia a su cuerpo y después llegan los depredadores, las aves, las arañas y llevan eso a las aves. O sea, las aves no pueden comer la basura, se pueden comer a las moscas que se están comiendo la basura. Entonces, para que la energía que todavía tiene la hojarasca o los troncos en su fusión llegue hasta los niveles superiores de la cadena, necesita pasar por algún otro animal que está descomponiendo eso. Un insecto generalmente, y las moscas participan en eso. Sí. Sí, y esto, bueno, no solo en hábitos, bueno, en más bien ambientes terrestres, en ambientes acuáticos también están ahí como larvas, pues también tienen un peso. Sí, te digo, las larvas de los mosquitos y de los grupos emparentados con los mosquitos son acuáticas y son alimento de otras cosas y también hay larvas depredadoras. Entonces están participando en el movimiento de nutrientes y materia de eso. Y eso tiene potencial para nosotros porque ya hay moscas que se están utilizando, que se les da en materia en descomposición, la incorporan a su cuerpo y después con esas moscas se hace harina para alimentar a nuestros animales de crianza. Sí, me parece incluso que algunas moscas también nos sirven como indicadores, ¿verdad? De la calidad del agua, bueno, con algunas especies. Sí, unas de los hábitos de las moscas acuáticas son filtradoras, ¿no? O sea, no todas las moscas los mosquitos pican. Sí. Hay una familia particular que se llaman quironómidos que sus larvas son acuáticas y pueden servir como indicadoras. Y hay otras familias que indican que la calidad del agua es mala y unas que indican que es buena. Entonces, dependiendo de la especie que esté, sabes qué tan buena es la calidad, qué tan oxigenada está, qué tanta corriente tiene. Bien. Ok. Y estando tan diversificadas las moscas, los dípteros, ¿en qué ambientes los podríamos encontrar? Mm, los dípteros son de los insectos que más contacto tenemos con ellos. Piensen, o sea, el día de hoy seguramente o ya viste o vas a ver un díptero todos los días. Ya sea en la comida, cuando estás comiendo llega la mosca. En la fruta que tienes ahí en tu casa va a haber moscas y bueno, los adultos. Y en la noche los mosquitos. Entonces en la basura están las moscas. O sea, vas al bote de basura, mueves y va a salir una mosca, aunque sea de la Drosophila. Entonces están en todos lados en contacto con nosotros. Ahora, en la naturaleza también pueden estar en todos lados. Están desde el Ártico congelado
y bueno, hasta nuestras casas, ¿no? Entonces, como nivel de moscas, o sea, de orden, pueden estar en todos lados, son el orden que más extendido está. Precisamente y regresamos, y creo que esta es una idea recurrente, por la diversidad de hábitats. Por ejemplo, una mariposa o una polilla necesita de sus plantas de alimentación. Entonces el orden de Lepidoptera pues, puede estar en ciertos lugares donde haya plantas. Pero hay moscas que no se alimentan de plantas. Entonces pueden estar en lugares donde no hay. O las abejas también necesitan de las flores. Entonces no pueden estar en lugares donde no hay flores. Pero hay moscas que no se alimentan de flores. Entonces la diversidad de hábitos le permite estar en todos lados. Sí, bueno, me encanta esto, como lo dijo, de en el día, ya sea que ya nos encontramos con una mosca o que nos vamos a encontrar, pero en algún momento del día, sin excepción, vamos a tener alguna interacción con una mosca. Eso es parte de por lo que digo que son de los más importantes. Esa interacción no es solamente de verlas y ya, sino que están haciendo algo. O sea, Ujú. los mosquitos te están picando, las moscas están comiendo tu comida o están en la basura. Eh, y por ejemplo hay otros órdenes que pues los ves frecuentemente, digamos, hormigas. A veces ves abejas, a veces ves mariposas, a veces ves cucarachas. Pero eso no es diario. Moscas es casi diario de que Sí, vas a verlas. Por eso es de los más importantes. sí, sí, justamente. Ok, bueno, entonces hemos hecho bastante énfasis ya en que es un gran número de especies de moscas, de insectos en este orden. Me parece que a nivel mundial son alrededor de 159.000 especies las que se tienen registradas. Pero en concreto para México, más o menos como cuánto tendríamos, un aproximado. Eh, Normalmente para México se hace el aproximado del 10% mundial en todos los grupos, ¿no? Ujú. Y se mantiene en los grupos bien conocidos. En las moscas se tienen unas 5.000 especies registradas para México, pero es una cantidad muy baja. Ujú. Es un estimado muy bajo. Cada vez que vayamos al campo a estudiar un lugar donde casi no hay registros, encontramos nuevos registros para todas las familias. Eh, por ejemplo, en Coahuila que estuvimos trabajando, eh, había del grupo que trabajo 15 registros históricos. Trabajamos 2 años ahí y encontramos más de 100 especies, solamente de una familia. Entonces, y eso ocurre para muchas de las familias, sobre todo las que no son de importancia económica directa, y es muy común en insectos y en grupos poco conocidos como las moscas. También hay otros grupos poco conocidos como las avispas, que también vas a algún lugar y luego con estas técnicas Sí. de moleculares que encuentran una diversidad 3, 4 veces más de lo que se tenía, ¿no? Entonces sí se tiene esa diversidad, pero falta mucho y de diferentes grupos está muy seccionado. Hay otros grupos como las mariposas que están mejor conocidos porque históricamente se han trabajado más. Hay muchos aficionados Ujú. de las mariposas. Hay otros grupos como escarabajos que son todavía muchísimo más diversos Sí. y aunque se trabajen pues es todavía más difícil. Las moscas están como intermedio pero poco trabajadas. Ujú. Y ya no, comparado con otros grupos ya de vertebrados y eso, bueno, Sí. no se diga, no hay muchísimos taxónomos de vertebrados para la diversidad que tiene el grupo y muy poquitos de insectos Sí. para la diversidad que tiene. Sí, no, nos faltan aficionados a las moscas. Sí, precisamente lo que estábamos platicando de, pues no son tan feas, Sí. hay unas que son muy, muy Sí. llamativas en tamaño, en forma, y ya después si te metes a la biología, muy interesantes. Sí. Sí, sí, justamente, es, bueno, justo algo en lo que yo tengo esperanza, que la imagen de las moscas vaya cambiando, o bueno, la imagen que tiene la gente de las moscas vaya cambiando con el tiempo y, bueno, con estos pequeños esfuerzos, justamente, porque sí son muy bonitas.
de bueno, de las veces que yo he salido al campo me tocó encontrarme con una de las que les dicen moscas soldados, me parece. Ujú. Y era como un color verde pistache, era muy muy bonita. Hasta los balancines, los halteres eran como verde pistache. Y eso nada más por decir algo, ¿no? O sea, como dice, hay muchísimas, muchísimas que son muy, muy hermosas con colores que pues uno realmente eh, tal vez no asociaría con estos insectos. Sí, estéticamente hay gente que nos gustan las moscas. Ujú. Puede ser que digas, aunque les enseñes, mira, está bien bonita, te digan, no, Sí, está horrible, no me gusta para nada. sí, Pero bueno, lo importante que las moscas es que conozcan su importancia sí. económica, en la ecológica. Ujú. ¿No? Aunque no te gusten, son muy importantes. Sí. Quizá las más importantes de los interacciones que tengamos con otros seres vivos. O por lo menos con animales. Ujú. Sí, sí, justamente. Eh, y bueno, creo que tal vez, bueno, la siguiente pregunta puede ayudar un poco a, a lo mejor atraer la curiosidad de la gente, porque es algo que incluso pues, para mí que estoy más, un poco más enfocado en los insectos, tampoco lo había dimensionado. Pero dentro de las moscas hay eh, conductas a la hora de reproducirse, hay incluso rituales bueno, de cortejo y demás, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tipo de conductas podemos justamente ver en las moscas a la hora de reproducirse? Bueno, hay unas moscas muy especializadas que tienen selección sexual, donde los machos eh, muestran sus colores, tienen incluso, son moscas de Oriente, de Asia, Ujú. que tienen los ojos muy separados y entre más separados son más atractivos para las hembras. Entonces esa es nada más la selección sexual de las hembras desde los machos. Sí. Hay otras moscas, bueno, hay muchos insectos que hacen enjambres de apareamiento, donde se juntan los machos, están ahí, llegan las hembras a aparearse, ¿no? Ujú. Hay otras moscas que dan regalos nupciales. Los machos son depredadoras, los machos agarran una presa y se quedan ahí esperando. Las hembras buscan a los machos para que les den la presa y cuando les dan su regalo se pueden aparear. Ujú. Y este es muy importante porque especial porque hay hembras que solamente se alimentan de esos regalos. Entonces los machos son el recurso limitante. Ujú. Generalmente las hembras son un recurso limitante para los machos y Sí. son los que se exhiben y las buscan y las hembras eligen. Acá, como es al revés, se invierten los papeles y los machos son los que eligen a quién le van a dar el regalo y con quién se van a parear. Y las hembras son las que tienen que convencer a los machos. Ujú. Eso es en un grupo de moscas que se llama Vivionidae. Ujú. Ujú. Sí, como digo, son bueno, aspectos que no había considerado. O sea, yo que me gustan las moscas, no, no los había considerado. Pero justo al estar revisando, pues, incluso en el campo me ha tocado también ver moscas haciendo como estas danzas para atraer a su pareja. Entonces me parece algo muy, muy curioso y muy bonito, porque normalmente creo que cuando pensamos en rituales de apareamiento, pues bueno, a ver, en general yo creo que la gente se va más no sé, a mamíferos, por ejemplo, aves, Aves. o ya si alguien está más adentrado en artrópodos, pues a las arañas saltarinas, que también Ujú. algunas tienen estas danzas. Pero que también estén en moscas me parece algo sumamente hermoso. Y además curioso, porque justo es la suma de los colores y las formas con el cómo están llevando a cabo todo este cortejo. Cuando se tiene tanta diversidad como Ujú. se tiene en los insectos y en estos grupos, digo, 150.000 especies, más de 150.000 especies es muchísimo, Sí, alguna especie va a ser sí. algo, ¿no? También en la parte de la territorialidad, Ujú. los machos, los que son territoriales son los machos, cuidando un recurso o cerca de un recurso donde sabe que van a llegar las hembras Ujú. y está cuidándolo y dice, bueno,
te dejo comer, te dejo visitar estas flores, bueno, te dejo, ¿no? Sí. Pero se aparea ahí. Sí, sí, Y es sí. por eso que son territoriales, ¿no? Para buscar aparearse. Ujú. Es eh, bastante extenso e interesante. Eh, y bueno, pues tenemos esta otra cara de la moneda, a lo mejor no tan agraciada para la mayoría de las personas, que es justo la transmisión de enfermedades. Y yo creo que de lo que más reconoce la gente en cuanto a dípteros, a lo mejor. Eh, ¿Cómo es que, bueno, hay distintas formas de transmisión de enfermedades en cuanto a dípteros, pero ¿cómo es más o menos? Bueno, los mosquitos, Ujú, eh, ciertas especies, géneros de mosquito, son vectores. ujú, Mm, Transmiten una diversidad de virus, protozoarios, eh, llaman estos gusanos nemátodos, ajá, que pican a una persona infectada o a un animal infectado y se queda dentro de su cuerpo, incluso se desarrolla, o sea, tiene parte del ciclo de sí, vida del parásito es en el cuerpo del mosquito. El mosquito se enferma, o mm, sea, cambia su comportamiento, eso es impresionante, o sea, los sí, mosquitos infectados ya cambian y para favorecer al parásito, mm, para picar más. Y después pican a alguien que está sano y le transmite el parásito. sí, Ahora, si las moscas son de los más importantes, estos mosquitos son el animal. sí, Y ahí sí yo creo que diría más que las plantas o que una sola especie de plantas. Más importante para los seres humanos. sí, Son el animal que más ha matado a seres humanos en la historia cada año. Más que otros seres humanos y sí, por mucho, sobre todo la malaria, sí, pero también hay otras enfermedades, ¿no? El dengue aquí en México es muy importante y son una fuerza evolutiva para nosotros, o sea, hemos sí, sí. evolucionado, o sea, somos seleccionados por esas enfermedades. No creo que haya otro animal que haya hecho eso con nosotros. Sí, O sea, básicamente sería como nuestro enemigo natural, el mosquito. sí, sí. Sí es de gran importancia que bueno, no por esto es como la invitación de la gente de indiscriminadamente, adiós todos los mosquitos o lo que se le parezca, ¿no? Cerca. Eh, pues siempre seguir las medidas de las que podemos echar mano para tener como medianamente controlado esto, ¿no? Pero sí, justamente, y como dice, también es eh, impresionante el que hayan funcionado como fuerza selectiva para nosotros, que sí me parece que otro insecto por ahí fueron las pulgas o algo así. Las pulgas tuvieron su momento. Quizá les quisieron robar el papel a los mosquitos. Y sí, transmiten la peste, que es una Sí, bacteria, pero fueron controladas, sí. ¿no? O sea, y esta relación con los mosquitos, qué bueno que mencionas eso de terminarlos. Se ha intentado, a Sí. diversas etapas de la historia se ha intentado matar a todos los mosquitos y han cambiado la historia. En la Segunda Guerra Mundial los mosquitos fueron un factor, mataban más personas o Ujú. más soldados que otros soldados en las islas de Asia. Cuando la construcción del canal de Panamá también fueron un factor para la construcción y se empezaron a implementar métodos para erradicarlos, ya sea el uso de DDT o la pavimentación, o sea, es para que no se podía trabajar. Pero también es muy importante lo que dices, no todos los mosquitos son de los que pican, hay Ujú. unos mosquitos que ni siquiera se alimentan de sangre y no todos transmiten enfermedades. Sí. Es muy común que las personas piensen que estos moscas grandes que parecen moscos, Sí. pero son grandotas, son otra familia, que esas ni siquiera tienen aparato bucal para picar, o sea, se alimentan de polvo, se alimentan de materia en Sí, descomposición, y de esos los no tábanos, hay ¿no? que...
Digo, los tábanos no, los tipúlidos. Tipúlidos, sí, tipúlidos. Y que parecen unos zancudototes, Sí. pero son totalmente inofensivos Sí. y benéficos precisamente para el ciclo de la materia y la energía, ¿no? Pero los mosquitos como tal, los que transmiten enfermedades, eso sí es triste, pero es como una competencia, Sí. una interacción negativa que tenemos con ellos, y sí hemos intentado trabajarlos. También para la exploración, durante la exploración de África, los mosquitos fueron un factor muy importante porque las exploraciones de los europeos llegaban y se morían todos se morían de malaria. Fue hasta que se encontró ya la quinona, que es para tratar la malaria, que pudo explorarse África, pero eso tardaron varias décadas en hacerlo. Entonces los mosquitos han cambiado la historia de la humanidad. Sí. Sí, pues es de nuevo impresionante que justo un insecto que pues, a mucha gente a lo mejor nada más a veces pelucea, ¿no? De, ay, pues por pequeño o lo que sea, pero el gran peso que ha tenido justo en nuestra historia. Pero a la par que tenemos a lo mejor algunas cuestiones negativas en cuanto a algunos dípteros, también al lado de todas los beneficios ecológicos que pueden tener, nos han servido como modelos de estudio, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos en los que nos han ayudado a desarrollar distintos estudios? Bueno, pues no sé si por pura suerte o fue pensado, pero pues Drosophila, las moscas de la fruta Drosophila, son el modelo de estudio de genética, ¿no? Sí. Y son el primer organismo donde se tuvo el genoma y donde más se ha experimentado. El genoma se tienen muy bien identificados todos los genes, Sí. se tienen muchas cepas y líneas ya mutantes para poder hacer experimentos. Entonces Drosophila es como modelo de estudio en genética de los más importantes. De ahí en fuera hay otros, pues cuando trabajas con insectos hacen todo y puedes trabajar lo que sea, ¿no? Por selección sexual o precisamente transmisión de enfermedades. Sí. Hay otros insectos que transmiten enfermedades como las chinches, pero de lo que más he estudiado ha sido en mosquitos porque es el más importante. Sí. Falta estudiar dentro de las moscas, por ejemplo, la parte benéfica, como decías, las moscas polinizadoras no son tan conocidas. En ese aspecto se enfoca más a las abejas, que son importantes, son más importantes, pero las moscas también tienen su aporte en eso, ¿no? Y en esa parte está como más rezagada el estudio. Sí, sí. Bueno, justo también como hace bueno, hace un rato lo comentábamos, que su importancia también como indicadores biológicos o como controladores también de algunos otros insectos, como con las moscas depredadoras. Sí, aunque a eso, para hacerlo de forma industrial, es algo complicado porque tienes que crear las moscas en un ambiente y luego liberarlas y eso, ¿no? Pero tiene potencial algunos grupos, porque si hay algún grupo de depredadores que podría funcionar como control, tendría que reproducirse muy rápido y de un fácil, o sea, que se puedan aparear en cautiverio, que crezcan muy rápido y que puedan liberarse. O también para insectos acuáticos, algunas especies de larvas acuáticas que sean depredadoras, que se coman a los mosquitos malos. Sí. También podrían funcionar para eso. Entonces sí, potencialmente con 150,000 especies, potencialmente hay muchas cosas que hacer. Sí, definitivamente. Bueno, junto a esto, bueno, más bien dentro de este tema, me parece incluso que bueno, ahorita que está como muy presente el tema del gusano barrenador, que justo se utilizaban otras, bueno, creo que la misma mosca, pero estéril, para hacer control de estas poblaciones del barrenador, ¿verdad? Sí. El gusano barrenador del ganado es una mosca de las familias californias, que son estas moscas verdes metálicas. Y pues obviamente lleva miles, millones de años existiendo, miles, digamos.
Es tropical, está en Sudamérica, Centroamérica, llegaba hasta México, hasta el sur de Estados Unidos. Y su estrategia es pues, alimentarse de carne, de carne de vertebrados. Las larvas se alimentan de eso. Cuando los humanos empezamos a tener ganado, pues empieza a alimentarse de nuestro ganado. Y eso no nos gusta. Ujú. Porque la estrategia de esta mosca es poner cientos o miles de huevos. Y alguno que otro va a sobrevivir. Y ya se reemplaza al papá y mamá. Y ya con eso crece la población, se mantiene o crece. Ujú. Pero cuando hay demasiados recursos, cuando hay ganado, no hay un límite para su crecimiento. Lo que la limita es la falta de recursos, Sí. falta de alimento. Entonces explotan las poblaciones. O sea, en lugar de sobrevivir de las 400, 500 huevos que pusieron, que sobrevivan 4, ya reemplazaron a papá y mamá y crecieron en 2, sobreviven 30, 40. Sí. Entonces ya no solamente reemplazaron a mamá y mamá, sino crecieron en 28. Y eso es un problema a Estados Unidos. No le gustó que es un problema para el ganado y entonces invirtió en México en los 70s para hacer la fábrica de moscas estériles, que son moscas que les ponen radiación. El macho se parea muchas veces, pero la hembra se aparea una sola vez. Entonces liberan a los machos estériles en la población. Ujú. Cuando este macho se aparea con una hembra, la hembra ya no va a volverse a aparear, pero sus huevos ya no son viables. Ajá. Y entonces si liberas varios millones de moscas machos estériles, le ganan a los machos de naturales Sí. y ya con eso la población se va reduciendo. Pero pues hay que producir estas moscas. Se Sí. dejaron de producir porque se habían erradicado de México hacia el norte, o sea, de la frontera de México y Guatemala hacia abajo todavía existía, pero de Guatemala de México hacia arriba ya no, que es a lo que les interesaba a Estados Unidos, ¿no? Y cuando se radicaron de México dijeron, listo, ya terminamos, y se dejaron de producir, ahora se tienen que volver a producir porque regresaron a México. Sí. Y está el potencial de ir creciendo y es bastante importante. Sí. De hecho, creo que no se le está dando la importancia necesaria porque ecológicamente sería un desastre Sí. por la naturaleza y la biología de este tipo de animales, de insectos que tienen esa estrategia de producir miles de huevos. Ujú. Y si no tienen límite, si no tienen un recurso que los esté limitando, o un depredador, o alguna situación que limite la población, explotan Sí. y hay un desequilibrio. Y particularmente de esto, ahorita nos importan el ganado, ¿no? Sí. Que es el dinero. Sí. Pero también afectan a las poblaciones de otros animales silvestres y eventualmente podrían afectar a la población humana. Sí. Sí, 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 es de nuevo un ejemplo de la importancia de estos insectos en cuanto a la vida humana, ¿verdad? Bueno, en este caso particular en un aspecto económico. Económico, ecológico Bueno, sí. y Ajá. también social. No creo que, quizá estoy siendo muy exagerado amarillista, pero creo que hay que darle mucha importancia a eso. Ujú. Porque si eso sale de control, y ha habido algunos ejemplos de eso, cuando unas moscas llegaron a África, estas moscas llegaron a África, fue un desastre que se tuvo que hacer un plan mundial para erradicarlas. Ujú. Eh, es muy importante. No tiene que dejarse de lado y tiene que invertirse dinero en esto, eh, porque puede llegar a ser un desastre. Ok, eh, ok, ahí. Hay Gracias. que, hay que estar informados Sí. y sobre todo conocer la magnitud. Y te digo, se tienen historias, o sea, no es de que a ver qué pasa, se Sí. sabe qué puede pasar porque ya pasó cuando estas moscas se salen de control. Ok. Sí, no creo que sea como para menos o algo amarillista. Creo que justamente tiene su gran importancia y que justo es am, pues de tener muy, muy, muy en cuenta. Sí, sobre todo es de que no hay que verlo como un problema de los ganaderos Sí. o de la industria de la ganadería. Ahorita es un problema de la ganadería, pero puede llegar a ser un problema de salud para Sí. humanos.
y ecológico más allá. Y eso ya tendría claro. implicaciones no solamente en la ganadería y en los humanos, sino en muchos otros. Sí, sí. Otra de las cosas de gran importancia con estos insectos. Bien, creo que otro tema que también ha estado como creciendo en popularidad en los últimos años, o al menos a mí me lo parece así, es la cantidad de gente que está interesada como en ciencias forenses. Ujú. Y también nos encontramos de nuevo con moscas, ¿verdad? Claro, este boom de las ciencias forenses fue en gran parte por el programa de CSI, Sí, que salió, no sé, en principios de los 2000 o algo creo así. que sí. Y precisamente Grissom, el protagonista o el jefe de la unidad, pues era un entomólogo dipterólogo, ¿no? Ujú, Porque las moscas, que son de la misma familia del gusano barrenador, no las mismas ujú, especies, pero son de esas, eh, son las más importantes para la entomología forense. Las ujú, larvas de esas moscas son las que aparecen primero en los cadáveres, eh, y las que pueden indicar, bueno, dan mucha información, no solamente el intervalo de muerte, o sea, hace cuánto se murió, sino en las moscas las larvas se alimentan de la carne del cadáver y queda algunas evidencia de venenos, de drogas. Entonces, si tú analizas a las moscas, puedes ver que si estaba drogado, si fue envenenado, si se ahogó. Entonces, dan mucha más información de simplemente hace cuánto se murió, que esa es una de las más importantes, pero ujú. hay más. Y bueno, hay otros grupos que también son de entomología forense, como los escarabajos, Ujú. las mismas hormigas, pero las moscas califóridas, las verdes metálicas, grandotas, son de las más importantes. Ok. Para cualquier interesado en entrar en cuestiones forenses, va a tener que entrar a las moscas. Sí, claro, incluso, bueno, los que son del Ministerio Público y los investigadores, pues tienen que saber identificarlos, ¿no? Ujú, Y hay proyectos pues para hacer accesible esta información, o sea, para hacer una guía práctica para personas no especializadas ujú, para que puedan identificar. Entonces eso es importante y también invertirle eso, ujú, invertir recursos para generar estos materiales y estas personas que puedan hacer eso. ujú. Y además, bueno, en nuestro país pues es de gran relevancia y actualidad, Sí, ¿no? sí. Porque pues las investigaciones podrían agilizarse si se tiene un protocolo ya estandarizado de estos insectos están acá, formas fáciles de identificarlas, ya sea morfológicamente o molecularmente, y eso agilizaría mucho. Claro que se requiere una inversión grande para Sí, eso. sí, 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 por supuesto. Bien, pues estamos llegando más o menos al final. Bueno, técnicamente ya nuestro último tema en cuanto bueno, este orden de los dípteros. Eh, Hemos hablado del gran éxito que tienen a nivel mundial, hábitos alimenticios y demás, pero ninguna especie se está librando de eh, las condiciones que tenemos mundialmente en la actualidad. Cambio climático, pérdida de hábitat. ¿Qué podemos esperar para estos insectos? Pues ahí son dos temas, uno es la pérdida de hábitat y otro es Sí. el cambio climático. La pérdida de hábitat es la causa más importante de extinción de todo. Hay algunas especies que son protegidas, sobre todo mamíferos y aves Sí, las y más estéticas. reptiles. De los insectos no se protege nada, y particularmente de moscas nada. Ujú. Eh, pero entonces la pérdida de hábitat afecta a todos parejo y se extingue. En el cuanto al cambio climático, pues eso ya se está viendo cambios, pues, la mayoría negativos. Por ejemplo, hablábamos de los mosquitos transmisores. Hace unas semanas salieron la noticia de que ya había mosquitos en Islandia, que era Sí. el único país que no tenía mosquitos. No son de los que transmiten enfermedades, pero es el grupo.
de los que las transmiten. Entonces eso está modificándose la distribución. También el gusano barrenador del ganado, esta mosca que es tropical, que necesita ciertas condiciones de humedad y temperatura, también va a modificar su distribución. Entonces esos dos grupos nos afecta directamente cómo se están distribuyendo. Sí. Está cambiando eso por el cambio climático. Y otros de los efectos del cambio climático es que se desincronizan la emergencia de los insectos con sus alimentos, con las flores, por ejemplo. Sí. Entonces las moscas que visitan flores salen antes y no hay flores, o las flores salen antes y no hay insectos. Entonces ese desfase, si se desfasara parejo, pues nada más se Sí. está moviendo la temporada, ¿no? Pero el problema es de que o sale uno antes y el otro después, y entonces ya las flores no tienen el mismo éxito. Sí. Y eso va disminuyendo las poblaciones, y a lo mejor no son flores que nos comamos, pero pues afecta todo el sistema, ¿no? Esas flores se las come a otra cosa que eventualmente nos comemos nosotros. Sí, 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 sí. Sí, todo está ligado a fin de cuentas. Así es, entonces es más un cambio, y lo relevante son estos grupos de importancia médica, de importancia económica, Sí. ya sea benéficos para la agricultura, o médica para los vectores, o para la ganadería. Sí, sí, claro. Y esto, bueno, viéndolo desde una visión más enfocada pues al ser humano, ¿verdad? Pero ecológicamente muchísimas cosas más. Sí, estamos viendo las consecuencias, te estoy hablando de las consecuencias inmediatas. Sí. Y inmediatas estamos hablando de unas décadas quizá, pero ya después otras consecuencias que a largo plazo, a mediano o largo plazo de modificar los sistemas ecológicos, pues va a ser una reducción en la producción. Y pues menos recursos para los humanos, y eso implica menos crecimiento poblacional. Sí, Y bueno, el crecimiento poblacional no es nada más de que, ay, bueno, vamos a ser menos, no, pero estamos creciendo menos porque estamos muriéndonos más, o porque ya no hay recursos para mantenernos. Y eso es en calidad de vida. Entonces, a largo plazo, el calentamiento global va a reducir mucho la calidad de vida. Sí, sí, de nuevo vemos cómo insectos que probablemente para muchas personas no sean relevantes, tienen muchísimo impacto para nosotros seres humanos. Y bueno, nosotros seres humanos, una especie, pero pues, en el mundo es aún mayor su importancia. Pero bueno, bien, pues formalmente esa fue la última pregunta, pero el pilón es, ¿usted tiene un insecto favorito? Pues hay varias especies de bombillos de los que trabajo que me Ajá. gustan mucho. Sí. Eh, Quizá hay unas especies que se llaman moscas, bueno, de las moscas abejas Stropus, que parecen avispas. Ajá. Esa es la que más me gusta. Me gustan mucho las avispas estéticamente, pero esa es, la ves y es una avispa como tal. Ese sería mi insecto favorito. Me gusta mucho, es muy raro verlo en el campo, lo he visto algunas veces, y podría ser como mi insecto favorito esa especie particular, muy particular, supongo. Sí, Sistropus. Ajá. Ok. Ok, bueno. Ahorita te enseño unas Sistropus. Sí, sí, estaría muy bien. Incluso si puedo tomarle foto, Uh-huh. la pongo también en el video. Pues bueno, ahora sí llegamos al final de la entrevista. Ok. Muchísimas gracias, profesor, por pues, compartir todos sus conocimientos conmigo, con nosotros. Pues de nuevo, gracias por habernos recibido. Gracias a ti por Ajá. invitarme a platicar acá. Y estamos aquí en la colección del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Es una colección pública, está mantenida con recursos de públicos. Ujú. Entonces se puede visitar, nada más hay que contactarnos. Ujú. Y si alguien está interesado en moscas, ya sea para estudiarlas o simplemente para conocerlas, estamos dispuestos para recibirlos. Ujú. Moscas y pues también creo que ¿qué órdenes tienen aquí?
El- Básicamente moscas, abejas y mariposas, que es la más importante de mariposas. Ujú. Tenemos de todos los órdenes, pero esos son de los que más. Ok. Para cualquier interesado que quiera venir a justo conocer un poco más sobre los insectos que tenemos, el correo del doctor está justamente en la descripción. Pues simplemente contactar con él para poder venir aquí a la colección. En el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias Ujú. de la UNAM. Claro, escuelas Ujú. o que Ah, sí. necesiten, Visitas ¿no? guiadas. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo. Pues ahí también tienen pues la invitación de que se acerquen a la colección de insectos que tenemos aquí en la Facultad de Ciencias, que si me permiten decirlo es una oportunidad de oro porque las colecciones biológicas son algo maravilloso y si hay alguien que te pueda acompañar para explicarte lo que estás viendo, no es algo que se deba desaprovechar. Pero bien, pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, que hayan pues compartido este tiempo con nosotros, con el doctor y conmigo. Y pues ya solo despedir y pues que se mantengan al pendiente por los próximos capítulos de este podcast de divulgación. Muchísimas gracias y que todos tengan un buen día.